Hola a todos y todas, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a La Cabulla en su edición parlamentaria 2020 de cara a las elecciones que se concretarán este 6 de diciembre en función de escoger los nuevos candidatos, o bueno, diputados y diputadas concretamente, para este nuevo periodo parlamentario 2021-2026. Ya, antes de continuar esta presentación voy a retirarme el tapabocas, considerando que como en los otros capítulos estamos ya respetando las distancias de seguridad y las medidas sanitarias. Y pues sin más, también presentemos al candidato que tenemos hoy en esta edición de La Cabulla, Ali Alejandro Primera. Bueno, músico, militante, con ardua trayectoria en el trabajo de transformación cultural y de la canción necesaria, ¿no? De concretar y de llevar la canción necesaria a nuestra gente. Te puedes retirar el tapabocas, Ali, cuando desees. Bueno, Ali también ha tenido una ardua experiencia en la institucionalidad pública para la creación de políticas dirigidas a nuestros creadores y creadoras y, bueno, la promoción de nuestra cultura. Pues, presidente de la Banda Marcial de Caracas del 2016, presidente también de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes del Consejo Municipal, presidente del Centro Nacional del Disco, o sea, toda una serie de trabajos esos, vinculados a lo cultural. Ahora, Ali, como para iniciar esta conversación, ¿cómo encontraste tú esa vinculación cultura y política? Entendiendo también que desde el sentido común siempre creemos que son cosas que no se vinculan, aunque desde los sectores de militancia, el movimiento popular se plantea, no, sí, la cultura y la política sí están juntas. ¿Cómo? ¿Cómo se unen? Bueno, fíjate, primero agradecer a Vila TV por esta invitación, gracias a tu espacio. Creo que este es un espacio necesario porque además va dirigido a un sector de la población venezolana que, bueno, que es joven, que tiene esa inquietud, tiene ese ímpetu, tiene esa energía necesaria para seguir transformando, ¿no? Esta sociedad sea cada día más armónica con lo que en verdad la humanidad, y en este caso con la población venezolana, requiere, y por supuesto estas ciudades llenas de complejidades requiere. La canción que me ha acercado a la política, por supuesto, es una canción militante. Toda mi formación dentro del ámbito musical, no solamente lo dejé en el embellecimiento de la palabra, de la poesía llevada digamos, a la música, sino que efectivamente planteo un mensaje que vaya en sintonía con lo que ideológicamente me ha movido para acompañar esto. Por supuesto, Ali Alejandro Primera se inscribe en toda esta dinámica que un huracán llamado Hugo Chávez creó en la sociedad venezolana, cómo nos despertó, cómo nos dio la posibilidad de manifestarnos, ¿no? Y que más que como sectores sociales hemos acompañado no solamente a ese planteamiento de fondo, porque hay un planteamiento sintetizado en una constitución, que es la Constitución de 1999, pero eso sería palabra muerta si nosotros no nos activamos profusamente. De ahí es que me motivé. No es, yo siempre lo he dicho, no es una patente de corso, no es una herencia umbilical que me haya acercado a esta inquietud política, sino que forma parte de mi formación como sujeto, como individuo y como militante, por supuesto, de lo que nosotros llamamos esta revolución bolivariana. Claro, porque entiendo además que, bueno, se hace como la vinculación directa de, bueno, Ali Alejandro Primera es sobrino de Ali Primera, entonces, bueno, claro, como eres sobrino de Ali Primera, necesariamente tienes que ser músico y militante. Sí. Cuando, bueno, como vemos, estás movido por otras cosas. Ahora, entiendo también, digamos, la envergadura del término cultura, que va más allá del hecho de lo artístico meramente, ¿no? Sino que involucra también pues, nuestras relaciones simbólicas, humanas, aquello que nos mueve como pueblo, lo que nos identifica. Te pregunto ya, adentrándonos en el actual contexto país, atravesado en este caso por una pandemia, pero además por una serie de retos que ya existían en lo económico, en lo social. ¿Cuáles son los desafíos que desde lo cultural identificas en este actual contexto? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que decir que sí existe una diferenciación entre lo que es la industria del espectáculo, la industria del entretenimiento, y lo que significa también la defensa de nuestra identidad como país-nación
entendiendo la cultura como esa manifestación que engloba no solamente las artes, sino que engloba la forma de vestir, la forma de expresarnos, cuáles son los sentimientos históricos que nos mueven. Eso es una cultura. La industria del entretenimiento también plantea una cultura, un tipo de cultura. Y nosotros tenemos que empezar a desarrollar incluso ambos elementos, ¿no? Uno, por supuesto, proponer, no estamos hablando de cerrar fronteras, no estamos hablando de que vamos a proponer un modelo propio que no esté en sintonía con lo que está ocurriendo en el mundo, sería una locura, ¿no? Pero estamos hablando de que nosotros como país-nación hemos propuesto. De hecho, este canal forma parte de esa inquietud, de esa explosión comunicacional y cultural para que eso se le dé rienda a esos planteamientos. Y está, por supuesto, el desarrollo de un músculo robusto, de lo que nosotros hemos denominado la economía naranja, que va vinculada al turismo, al desarrollo de la economía cultural per se, que va, por supuesto, con todas sus aristas, ¿no? Nosotros tenemos que desarrollar eso para que esto sea una oferta viable en una economía que nosotros hemos identificado como una economía postpetrolera, que no es que vamos a dejar de vivir del petróleo. Yo creo que pasarán varios años para que sigamos viviendo del petróleo. Tenemos una cultura petrolera, de hecho. Estas cosas que hemos vivido, esta crispación que hemos vivido con el consumo energético, en los últimos días forma parte de esa cultura petrolera. Pero, sin embargo, nosotros creemos que si hay posibilidad de desarrollar ese músculo. Venezuela es un país muy creador, muy creativo, lo decía Aquiles Nazoa, creo en los poderes creadores del pueblo. Y bueno, lo vemos ahora en las Lo vemos, la gente se reinventa, estas generaciones se reinventan, tienen un lenguaje propio. Exacto. Nosotros no venimos aquí con un mensaje arcaico de 40 años, 50 años atrás, si bien es cierto, por supuesto, tenemos nuestra ideología bien definida, bien propia, en cuanto a lo que circunscribimos en este modelo que queremos seguir defendiendo. También es cierto que, bueno, ha transcurrido 20 años desde la llegada de la Revolución Bolivariana y nosotros como movimientos sociales tenemos una participación real. Eso hay que recogerlo porque es el movimiento de la cultura que va a tener participación, va a tener voz y es un movimiento social bastante robusto, bastante importante. Si no fuese así, no hubiese tantos youtubers, si no fuese así, no hubiese tanto influencer en las redes sociales. Todo eso engloba un tipo de cultura. Entonces nosotros tenemos que no solamente manejar esa cultura fáctica que genera lo que tú te llevas a la barriga, sino también esa simbología necesaria. Y eso todo tiene que canalizarse a través de la adecuación, por supuesto, de una legislación que nos permita avanzar. Por eso es que Ali Alejandro se sintió motivado. Bueno, yo abrazo que el equipo político que acompaña esta revolución, el gran pueblo patriótico, todas esas fuerzas de la revolución hayan visto que si era posible que un cantor haya llegado, por supuesto, a ser candidato. Todavía el camino no está, digamos, cerrado, todavía ese paradigma no está cerrado. Nosotros lo que hacemos ahorita es, bueno, motivar el voto, a pesar de las circunstancias que tenemos. Venezuela vive una democracia de alta intensidad y creo que eso es importante que nosotros amplifiquemos y sigamos apostando para eso, para que en verdad la libertad no se mida solamente en que yo pueda tener un celular en 4G o que pueda acceder a todos los canales de televisión por cable o que tenga mi casa llena de un aire acondicionado, una cosa que me aleje de lo colectivo y me acerque más a lo individual. Sino, bueno, trascender, digamos, el elemento consumo, pues, que atraviesa tanto nuestra cultura justamente petrolera. Así es. Bueno, vamos así a cerrar este primer segmento y volvemos después de una pausa. Volvemos así a La Cabulla, el segundo segmento de La Cabulla en esta modalidad parlamentaria de cara a las elecciones que se concretarán el 6 de diciembre del presente año en función del nuevo periodo parlamentario 2021-2026. En ese sentido estamos en este episodio, en este capítulo, hablando con Ali Alejandro I, cantautor, militante de la canción Necesaria y bueno, también del movimiento popular bolivariano. En ese sentido, Ali, partiendo también de tu trayectoria a lo largo de estos años
y del reconocimiento de la movida cultural pues, que tiene, ¿con qué avances contamos en la actualidad? Entiendo que se ha abierto toda una institucionalidad para atender las necesidades, las deudas que había también con nuestros creadores y creadoras. Pero en lo legislativo, de cara a este nuevo periodo parlamentario, ¿con qué leyes, con qué piso contamos? No, bueno, aquí se ha avanzado mucho. De hecho, en los periodos legislativos anteriores, donde no estaba esta nefasta agrupación de diputados que tenemos mayoritariamente en esta Asamblea Nacional, nosotros contamos con, por ejemplo, hay una ley de protección al artista nacional. Sin embargo, esa ley, por ejemplo, había que adecuarla a la nueva realidad, toda vez que cuando se hizo esa ley era partiendo de la base impositiva que generaban los principales canales de televisión de Venezuela. Muchos de esos empresarios, muchos de esos canales están en la diáspora, pues muchos de ellos han abandonado la inversión en el país. Habría que adecuar esa ley. Nosotros también partimos del hecho de que Venezuela tiene un andamiaje histórico que es muy atractivo para el turismo y también los espacios naturales. Hay que adecuar toda la legislación para que, bueno, nosotros podamos tener atracción en la inversión incluso cinematográfica, utilizar las bellezas que tiene Venezuela con esa, digamos, esa contratación de locaciones para que incluso vengan creadores internacionales a hacer locaciones en Venezuela. En muchos países que no viven precisamente del petróleo, utilizan este tipo de legislación. Nosotros ahorita tenemos, por ejemplo, a través del programa Patria, hay una bonificación que se le da al pueblo creador, que no es nada desestimable. Bueno, tal vez ese tipo de beneficios deberían formar parte del desarrollo normal de todo el pueblo creador, a través de sistemas que sistematicen efectivamente ese registro de creadores, entendiendo los creadores, todas las personas que trabajan en las artes, bailarines, artistas de televisión, artistas de cine, músicos, pintores, artistas plásticos, sí, todo eso engloba a ese pueblo creador. Incluso las personas que se vinculan como líderes de la economía cultural, esos espacios que están dedicados al esparcimiento y a la proyección de las artes, tienen que tener una legislación que trasciende incluso las legislaciones del punto de vista locales, porque muchas veces eso está regulado por los gobiernos locales, las alcaldías, las gobernaciones, ¿no? Que eso sea una ley desde el punto de vista nacional para que efectivamente eso pueda ser una reinversión, no solamente desde el punto de vista impositivo, sino de la visibilización. Venezuela es un terreno fértil en estos momentos. Nosotros no podemos desconocerlo. Había un éxodo importante de creadores venezolanos, muchas veces atraídos pues, por el espejismo que brindan países que tienen, por supuesto, un músculo en ese sentido. Nosotros tenemos que desarrollar ese músculo y hacia allá estamos avanzando. ¿Qué tenemos como piso político? Bueno, hay un ministerio, como el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la mayoría de las gobernaciones, alcaldías, esas instancias de gobierno naturales tienen instancias que deberían fomentar y proyectar el hecho artístico, el hecho cultural y, por supuesto, la economía cultural vinculada, como te lo decía, a los espacios para el turismo, no solamente el turismo externo, ¿no? Sí, que es el que genera, digamos, ingresos al país, sino ese turismo interno o ese desarrollo interno que debería tener los espacios naturales. Otra de las cosas que nosotros deberíamos ver es cómo nosotros protegemos verdaderamente esa identidad cultural. Venezuela ha declarado recientemente a través de la UNESCO muchos patrimonios culturales, incluso tenemos diatriba con países vecinos porque dicen, no, esa manifestación me pertenece, no me pertenece. Bueno, incluso también el reconocimiento de diversos creadores y creadoras que estaban... Uno de repente dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver el desarrollo del país con que el 4 sea venezolano, no sea, o la arepa sea venezolana, no sea? Sí, eso genera toda una dinámica económica que va detrás de eso. De hecho, tú no me lo estás preguntando, pero veía, por ejemplo, que hay unas informaciones que dicen que, bueno, el café que se consume, por ejemplo, en nuestro país hermano, Colombia, es café importado. Entonces nos han vendido que el café colombiano es el mejor del mundo y resulta que, el 80% es importado. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hay que protegerla, hay que proteger. El cacao venezolano tiene que formar parte de lo que es la identidad. Las bebidas esas añejas que provienen de la planta ancestral, el agave, por ejemplo, eso tiene que formar parte de una legislación que proteja el hecho cultural, pero entendido desde la nueva realidad que está viviendo el país. Ok.
con esto que comentabas con relación a la economía naranja, ¿cuál sería el papel de impulsar digamos, una legislación enmarcada en esta propuesta de economía naranja para trascender la cultura, digamos, petrolera, ¿no? O sea, poco productiva que a veces signa los países atravesados por la monoproducción, pues, de petróleo? Sí, bueno, el comandante Chávez lo planteó incluso en las metas del milenio y cuando suscribimos los acuerdos de la protección del planeta para disminuir la emisión de sustancias nocivas para el medio ambiente por el calentamiento global. Venezuela es un país suscriptor de eso y por supuesto eso tiene que ver con la disminución sustantiva de que el petróleo sea la principal fuente de explotación en el país. Las reservas que tenemos en la minería, en el arco minero, por ejemplo, también tiene una vinculación que afecta, no en gran medida porque hay unos controles que se vienen estableciendo en ese sentido, pero sí afecta el medio ambiente, ¿no? Es la explotación del oro, pues es la explotación de lo que tenga tal vez la economía naranja plantea una economía que vaya más desde el punto de vista sustentable, ¿no? Por supuesto, se necesita hacer una inversión importante en el aparato productivo, el aparato agroeconómico, para producir la comida que nosotros necesitamos en el país. La industria de la alimentación tiene que ser algo real, algo tangible, que el pueblo lo sienta. No lo hemos hecho, estamos en deuda con eso, pero tenemos que avanzar así ya y para eso tenemos que dar estabilidad política. La principal tarea de nosotros ahorita es recuperar la estabilidad política que tenemos dentro de la Asamblea Nacional. Pero volviendo al tema de la economía naranja, yo creo que es importante que nosotros desarrollemos ese músculo y eso puede traer en lo inmediato, en un mediano y corto plazo, robustos ingresos para el país, entendiendo, por supuesto, que países hermanos se pueden generar estrategias, se pueden generar alianzas. Y hay países muy poderosos, Europa, por ejemplo, España. España es un país que en su totalidad vive del turismo. Ahorita se han visto en aprieto con la llegada del COVID, porque bueno, no pueden tener sus partidos de fútbol, no pueden tener su corrida de toro, en fin, pero todo viene del turismo. Entonces yo creo que Venezuela, con una legislación robusta, puede fortalecer ese sector y puede acompañar, por supuesto, la economía a la luz de lo que estamos viviendo, que no podemos desestimar, que es un bloqueo criminal que nos tiene el imperio norteamericano. Bueno, muchísimas gracias, Ali. Bueno, aquí estamos viendo, digamos, la envergadura del hecho cultural en su amplitud, incluso para el desarrollo económico. Vamos a cerrar así este segundo segmento y ya volvemos con La Cabulla. Y estamos de vuelta en este tercer segmento de La Cabulla, donde estamos conversando con Ali Alejandro Primera, candidato para esta contienda electoral 2020 de cara al nuevo periodo parlamentario 2021-2026. Bueno, Ali, veníamos comentando un poco a partir de tu trayectoria, bueno, como militante y creador, tus expectativas, tus propuestas para este nuevo periodo parlamentario. Pero bueno, también, más allá de las responsabilidades que has tenido en la institucionalidad pública, has tenido un paso, o ese paso por la institucionalidad pública estaba acompañado de tu militancia en el movimiento popular. En ese sentido, ¿cómo crees que el movimiento popular puede apoyar, respaldar, impulsar los cambios que se desarrollen o las propuestas que se desarrollen de esta Asamblea Nacional? Sí, yo creo que yo estuve en una pasantía hace algunos años, nos tocó lidiar con la muerte del comandante Chávez, nada más y nada menos, en una iniciativa para generar un viceministerio para la comunicación popular, nada más y nada menos. Ahí nos vinculamos mucho con los medios alternativos y comunitarios. Y bueno, el devenir me llevó a ejercer un cargo de elección popular. Fui concejal metropolitano del extinto Cabildo Metropolitano. Pero bueno, lidiamos ahí en un espacio de oposición y ahí nos tocó ver, como quien dice, verdaderamente el fragor de lo que es el debate político. Cosa que nos hemos acostumbrado y sobre todo a hacer política en Caracas es complejo. Por aquello de que siempre, a pesar de que tenemos un gobierno hermano del Movimiento Popular, tenemos un gobierno aliado del Movimiento Popular, siempre vemos como que bueno, sí, pero no.
O sea, y bueno, esta es una, digamos, una autocrítica que hago porque me siento participa del movimiento popular, más allá de que, por supuesto, he ejercido labores de gobierno y más allá de que, por supuesto, milito en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Soy amigo y hermano de muchos movimientos culturales, movimientos sociales, movimientos de avanzada que tiene la ciudad y que tiene el país todo. También no debemos ver que solamente es Caracas, ¿no? Es todo un país que necesita de nuestro despliegue, de nuestro abrazo, porque incluso un cúmulo de fuerzas sociales que siguen apostando por un modelo distinto al capitalismo están allá en el interior del país. Y, el movimiento comunero, el movimiento campesino, el movimiento obrerista del sur del país sigue apostando por un modelo distinto. A ellos los abrazamos. En el caso de quien te habla, yo he ejercido a través de mi canción ese periplo. Para mí es muy fácil porque una persona que canta es como la persona que reza, ¿no? Dicen que el que canta ora dos veces. Bueno, el que canta también se le hace más fácil que enarbolar un discurso. Claro. No soy un, digamos, un político que viene con esa tradicionalidad del político que, bueno, perfila un discurso, ¿no? Claro. Yo creo que eso ha florecido a través de lo que mi espiritualidad plantea, ¿no? Y ahí eso circunscrito esta campaña. Le he pedido, por supuesto, el abrazo a todos los candidatos locales, a todos los candidatos que están en las circunscripciones, en este caso de Caracas y en el interior del país, que, bueno, me permitan acompañarlos pues en ese periplo, porque hay que hablar con la gente, que hay que hacer entender a la gente que es necesario votar. Primero, para la estabilidad política necesaria que necesitamos en estos momentos. No vamos a vencer el bloqueo solamente con ganar la Asamblea Nacional. No vamos a vencer estos desequilibrios económicos que tenemos solamente con ganar el Parlamento, pero teniendo un andamiaje institucional sólido, donde hay una estabilidad, donde hay un reconocimiento real de las institucionalidades en el país, porque no es solamente el gobierno que preside el camarada Nicolás Maduro, es todo el andamiaje del Estado venezolano. Y por supuesto nosotros hemos entendido que el poder popular tiene peso. Del poder popular se derivan los movimientos sociales, y de los movimientos sociales yo pertenezco a uno de ellos, que es el movimiento de la canción militante. Entonces, bueno, ahí yo me circunscribo, y creo que el primer llamado es eso, pues, a tener ese acercamiento, a escuchar, sobre todo a escuchar a nuestro pueblo. Escuchar, esto no es una elección regional, esto no es una elección de gobernadores, esto no es un plebiscito para el presidente Nicolás Maduro. Más allá de los llamados a la abstención, nosotros apostamos a que este pueblo va a salir masivamente a votar, porque este es un pueblo que como le decía la primera, si lo pisan por un lado, por el otro se levanta. O sea, este pueblo está, digamos, ávido de lucha, ávido de resistencia, pero nosotros también tenemos que forjar un camino para eso que decía el comandante Chávez, el buen vivir. Tenemos que retomar ese camino victorioso. No podemos permitir que digan que la creencia en el socialismo, porque este es un proceso que todavía el socialismo no ha llegado a la sociedad venezolana, lo estamos trascendiendo, lo estamos construyendo. Entonces no podemos permitir que en su imaginario la gente diga, bueno, el socialismo es sinónimo de cosas mal hechas, sinónimo de dejadez, sinónimo de hambre, sinónimo de delincuencia, en fin, todos esos flagelos que son producto del capitalismo, y así lo entendemos, pero nosotros venimos de una formación férrea desde el punto de vista ideológico. No podemos permitir que el pueblo todo, ese pueblo que no necesariamente tiene la misma formación que nosotros tenemos, dude de que efectivamente hay la posibilidad de un camino real para revertir estas falencias y estos males que estamos viviendo. Ahí es el llamado. Por eso es que en esta primera etapa, ¿qué hemos hecho nosotros? Por supuesto, hemos tenido que trabajar a razón de la pandemia, desde las redes sociales, desde la virtualidad, que implica tener un medio de comunicación, pero no todo nuestro pueblo tiene internet, no todo nuestro pueblo ve la televisión. Entonces tenemos que manejarnos en todos esos espacios, la televisión, las redes sociales y también el acercamiento real con nuestro pueblo, generando contenido. Ya Ali Alejandro no está hablando en este momento como un cantor, ya yo no estoy edulcorando a través de un mensaje poético lo que es mi planteamiento real, porque bueno, la política real se debate con argumentos reales, fácticos. Pues. O sea, tú no le puedes hablar a una persona de un embellecimiento cuando de repente no ha tenido nada que llevarse a la boca en estos momentos. Y creo que esa es la situación que nosotros tenemos que seguir defendiendo y darle demostración férrea a la gente de que estamos con ellos, que nosotros no somos encumbrados, que nosotros no pertenecemos a una élite privilegiada, sino que estamos al lado de sus luchas, estamos al lado de sus planteamientos y estamos al lado de la posibilidad de seguir soñando, pero eso sí, que no nos tutelen, que no nos bloqueen. Ese es el primer escenario que nosotros debemos vencer en estas circunstancias. En el marco, digamos, de esto que acabas de plantear, de la envergadura que tiene estas elecciones en la Asamblea Nacional, entendiéndolo como un ente rector que puede permitir, pues,
plantearnos una base legal que nos respalde en la lucha, por ejemplo, frente al bloqueo, frente a los retos, bueno, que tenemos en términos de lo económico. Creo que esencialmente lo menciono porque es lo que más gira, en torno a lo cual más gira el malestar, ¿no?, de nuestra gente. Querría, bueno, pedirte un llamado a la participación para nuestros espectadores y espectadoras. Bueno, desde aquí, desde este espacio, desde esta posibilidad cierta de que sigamos avanzando, quiero hacer un llamado a que nuestros electores, a que nuestro pueblo todo salga a votar masivamente este 6 de diciembre. Ese es un espacio que, si nosotros nos los proponemos, será plural, habrá manifestaciones y expresiones en una diversidad, por supuesto, de planteamientos, porque entendemos también que han sido llamados otros sectores sociales, otros factores políticos que no necesariamente nos acompañan ideológicamente, pero han entendido que la palabra patria, que la palabra nación va primero. Han entendido que la historia patria, la historia de Venezuela, tiene más validez que cualquier paquete chileno que nos quieran plantear desde afuera, cualquier solución mágica que nos quieran plantear desde afuera. Seguimos siendo un país que apuesta a los espacios diversos en el orbe, por eso nos negamos a ser tutelados, a un pensamiento hegemónico, es lo que no queremos en Venezuela. Por eso apostamos a estas elecciones, para que verdaderamente ese parlamento esté al servicio del pueblo, y ahí ejercemos nosotros nuestro llamado nuevamente a que votes este 6 de diciembre, incluso por la opción que tú quieras plantear. Pero nosotros hacemos el llamado desde nuestra trinchera, desde el gran polo patriótico, y que los movimientos sociales tengan cabida, por supuesto, en esta Asamblea Nacional que se avecina, que estoy seguro que vamos a triunfar, estoy seguro que el pueblo va a dar una elección, y estoy seguro que seguiremos avanzando hacia nuevos derroteros de victoria, de amor, de compromiso y, por supuesto, de vida, que es lo que necesita el pueblo venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Ali, por acompañarnos en este episodio de La Cabulla. Así cerramos el capítulo de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión con un nuevo candidato, una nueva candidata, con nuevas propuestas y observaciones de cara a este nuevo periodo parlamentario 2021-2026. Chao.